cuarto prohibido. Prefiero no decir mi nombre. Lo que estoy a punto de contar no es un relato para entretener, es una advertencia. Esto ocurrió en un anexo de Zacatecas en el año 2018, un lugar donde las almas rotas se juntan en busca de una redención que muchas veces solo encuentra más sufrimiento. Yo era uno de esos casos perdidos, un hombre derrotado por mis propios vicios, buscando respuestas en un infierno con paredes de concreto y reglas hechas para quebrarte. El lugar era asfixiante. Las camas de metal oxidado, las paredes sucias y descascaradas, y el hedor de sudor y desesperación eran el pan de cada día. Las reglas eran simples: obedecer o sufrir las consecuencias. Los internos que se rebelaban o no seguían las normas eran castigados con tareas humillantes o, en los casos más severos, enviados al cuarto del fondo. Ese cuarto. Había algo profundamente mal en él. Nadie quería hablar de eso abiertamente, pero los murmullos y las miradas nerviosas decían más de lo que cualquier palabra podía expresar. Decían que algo vivía ahí, algo que no era humano. Al principio, pensé que eran solo historias para asustar a los nuevos. Pero todo cambió la noche que me mandaron a dormir ahí. Había roto una de las reglas, hablé durante la hora de silencio nocturno. No era un gran pecado, pero bastó para que uno de los encargados, un tipo cruel que disfrutaba ejercer poder sobre nosotros, decidiera enviarme al cuarto prohibido. Para que aprendas a respetar, dijo con una sonrisa burlona mientras me empujaba por el pasillo. Intenté resistirme, pero sabía que sería peor si lo hacía. Cuando llegué, la puerta del cuarto estaba apenas entreabierta, como si el lugar mismo me estuviera invitando a entrar. Dudé por un momento, pero un empujón del encargado me hizo cruzar el umbral. «Buenas noches», dijo con una risa sarcástica antes de cerrar la puerta tras de mí. El cuarto era pequeño, apenas iluminado por la tenue luz de un foco parpadeante. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras que no quise inspeccionar de cerca. El aire era pesado, húmedo, y había un olor agrio, como a carne podrida. Había una cama en una esquina, un colchón viejo que parecía haber absorbido décadas de suciedad y sufrimiento. Me senté en el borde, intentando calmar mi respiración. La primera hora fue tranquila. O al menos tan tranquila como podía ser en un lugar como ese. Me recosté en el colchón, pero el sueño no llegaba. Mi mente estaba alerta, atenta a cada crujido, cada susurro del viento. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un sonido suave, como el roce de pies descalzos contra el suelo. Abrí los ojos de golpe, pero el cuarto estaba vacío. Decidí ignorarlo. Quizás era mi imaginación o algún ruido del edificio. Cerré los ojos de nuevo, tratando de convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Pero entonces lo escuché otra vez, más cerca esta vez. Era un susurro, un murmullo que no lograba distinguir al principio. Hasta que escuché claramente mi nombre. Me congelé. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Abrí los ojos, pero no me atreví a moverme. El susurro volvió, esta vez desde la esquina del cuarto. Giré lentamente la cabeza, y ahí estaba. Al principio no entendí lo que veía. Era una sombra, una figura negra y amorfa que parecía surgir de la pared misma. No tenía rostro, pero podía sentir su mirada fija en mí. Era como si toda la oscuridad del cuarto se hubiera reunido en ese punto, dándole forma a algo que no debía existir. Quise gritar, pero mi voz no salía. La figura comenzó a moverse, no caminando, sino deslizándose por la pared como un insecto gigante. Su forma cambiaba mientras avanzaba, estirándose y contrayéndose de manera antinatural. Llegó al techo y se detuvo justo encima de mí. En ese momento, un sonido espantoso llenó el cuarto, un crujido grave, como si los huesos de algo gigantesco se estuvieran rompiendo. Luego, la figura se dejó caer. Fue instintivo. Rodé fuera de la cama justo a tiempo para evitar que esa cosa me alcanzara. Me levanté de un salto y corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada con llave. Golpeé con todas mis fuerzas, gritando por ayuda, pero nadie respondió. El cuarto estaba helado. Mi aliento salía en nubes blancas, como si el lugar estuviera siendo devorado por un frío antinatural.
Sentí un peso en mi espalda, una presión invisible que me obligó a girarme. La figura estaba frente a mí, más cerca de lo que debería ser posible. Podía oír su respiración, un sonido húmedo y profundo, como si algo viscoso estuviera atrapado en su garganta. No sé cómo, pero mi mano encontró el interruptor de la luz. Lo encendí y por un breve instante la figura se detuvo. Fue entonces cuando vi algo que nunca olvidaré. No era una sombra. Era algo sólido, cubierto de una sustancia negra que goteaba al suelo. Sus extremidades eran largas y desproporcionadas, y de su cara salían pequeños tentáculos que se retorcían en todas direcciones. El foco parpadeó y luego explotó, sumiendo el cuarto en una oscuridad absoluta. Corrí hacia la pared, palpando desesperadamente en busca de la puerta. Algo me rozó el brazo, algo frío y húmedo. Fue suficiente para hacerme gritar como nunca antes lo había hecho. Finalmente, mis manos encontraron la perilla y, para mi sorpresa, giró. Salí corriendo al pasillo, tropezando y casi cayendo mientras mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a explotar. El encargado estaba en el salón principal, mirándome con una mezcla de sorpresa y diversión. «Ya aprendiste tu lección», dijo con una sonrisa burlona. No respondí. No podía. Mi mente estaba demasiado ocupada intentando procesar lo que había visto. Esa noche, dormí en el suelo del salón principal junto a otros internos. No volví a ese cuarto y nunca hablé de lo que pasó. Pero las cosas no terminaron ahí. En los días siguientes, comencé a sentir que algo me seguía. No importaba dónde estuviera, siempre tenía la sensación de ser observado. A veces, en las sombras, creía ver movimientos fugaces, como si algo estuviera acechándome. Y en las noches, cuando intentaba dormir, escuchaba ese susurro otra vez, llamándome por mi nombre. Finalmente, salí del anexo, pero el miedo no me dejó. Aún hoy, años después, me despierto en medio de la noche con la sensación de que hay algo en la esquina de mi cuarto, algo que espera pacientemente el momento adecuado para terminar lo que empezó. No sé qué era esa cosa, ni quiero saberlo. Solo sé que no era humano. Y si algún día te encuentras en un lugar como ese y alguien menciona un cuarto que nadie quiere usar, haz todo lo posible por mantenerte lejos. No todo lo que te persigue es de este mundo. El hombre maldito. Mi nombre es Jesús. Nunca fui el tipo de persona que se dejara impresionar fácilmente, pero lo que viví en aquel anexo marcó un antes y un después en mi vida. Es algo que no puedo olvidar, por más que quiera. Esta experiencia se incrustó en mi mente como una espina infectada, algo que no se puede sacar sin desangrarte en el proceso. El anexo estaba ubicado en un barrio olvidado, un lugar donde la desesperanza se respiraba como el polvo en el aire. El edificio era viejo, con paredes que parecían llorar humedad y un olor constante a cloro y sudor rancio. La luz era tenue en todas partes, como si el edificio mismo se negara a aceptar el día. Aunque todos los que estábamos ahí compartíamos el mismo propósito, buscar redención, una segunda oportunidad, el ambiente era tenso, casi insoportable. Los días eran largos, pero las noches eran un infierno distinto. Había un interno llamado Miguel, un muchacho callado y nervioso que no encajaba con el resto. Mientras otros hablaban de sus planes de vida, de sus familias o de cómo habían tocado fondo, Miguel siempre parecía ausente, como si algo más lo estuviera consumiendo. Decían que estaba loco, que su problema no solo era la droga, sino algo más, algo que lo había roto por completo. Lo que más se comentaba sobre él era una historia que repetía una y otra vez. Decía que cada noche, en su cama, veía a un hombre sin rostro. Según él, este hombre se quedaba de pie al pie de su cama, inmóvil, observándolo con ojos que no existían. Todos lo ignorábamos, lo tomábamos como el delirio de un adicto más. Pero en el fondo, algunos no podíamos evitar sentir un escalofrío cada vez que mencionaba esa figura. Yo era uno de esos escépticos incómodos, los que intentan convencerse de que no hay nada más allá de lo tangible, aunque algo dentro les diga lo contrario. Una noche, me tocó compartir habitación con Miguel. Mi compañero regular había abandonado el anexo y no había más espacio disponible.
Al principio no me importó, aunque Miguel me incomodaba, pensé que no sería nada más que una noche rara. Me equivoqué. Cuando llegó la hora de dormir, Miguel se metió en su cama sin decir una palabra. Yo me acosté en la mía, justo frente a la suya, y me tapé con las mantas hasta el cuello. Todo estaba en silencio, excepto por el ronquido de algún interno en otra habitación y el zumbido débil de una lámpara que parpadeaba en el pasillo. Cerré los ojos, pero no podía dormir. Había algo pesado en el aire, una sensación de opresión que se sentía en el pecho. De repente, sentí un movimiento en la habitación. Abrí los ojos y, por un momento, no vi nada fuera de lo normal. Sin embargo, un frío antinatural se apoderó de mí. Entonces lo vi. Al pie de la cama de Miguel había una sombra, alta y delgada, con los bordes borrosos como si no perteneciera completamente a este mundo. Me quedé inmóvil, tratando de convencerme de que era un juego de luces o mi mente jugándome una mala pasada. Pero no lo era. Esa cosa estaba ahí, y aunque no tenía rostro, podía sentir su mirada, un vacío oscuro que perforaba el alma. Miguel comenzó a moverse inquieto, murmurando cosas ininteligibles. De pronto, su cuerpo se tensó como un arco y empezó a convulsionar violentamente. Quise moverme, hacer algo, pero estaba paralizado. Sentía como si un peso invisible me clavara al colchón. Solo podía mirar, impotente, mientras Miguel se retorcía en su cama, como si algo lo estuviera presionando con fuerza. No era normal. Había visto convulsiones antes, pero esto era diferente. Parecía que alguien o algo estaba allí con él, manipulándolo. La sombra no se movió en ningún momento. Solo permaneció de pie, inmutable, observando. En un acto desesperado, traté de gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Era como si el aire se hubiera vuelto sólido dentro de mí. Lo único que podía escuchar era el jadeo de Miguel y un zumbido agudo que parecía emanar de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Finalmente, él dejó de moverse, su cuerpo se relajó como si se hubiera rendido. La sombra desapareció. Me quedé despierto el resto de la noche, incapaz de cerrar los ojos, vigilando a Miguel. Al amanecer, lo encontraron en su cama, pálido y tembloroso. No dijo nada. Simplemente hizo su maleta y se fue del anexo. Nadie trató de detenerlo. Pensé que con su partida todo terminaría, pero no fue así. Algo cambió esa noche. Las sombras del anexo parecían más oscuras, los ruidos de la noche más inquietantes. Empecé a sentir que no estaba solo, incluso cuando estaba completamente aislado. En mi habitación, el rincón donde había estado esa sombra se volvió un lugar que evitaba mirar, como si aún quedara un rastro de su presencia. Las cosas empeoraron rápidamente. Por las noches, escuchaba pasos en los pasillos, lentos y pesados, aunque sabía que a esas horas nadie debía estar deambulando. Las puertas de las habitaciones se sacudían levemente, como si alguien las tocara con cuidado desde afuera. Una noche, sentí algo jalando las cobijas desde el pie de mi cama. Me levanté de golpe, encendí la luz, pero no había nadie. Lo peor llegó una madrugada. Me desperté sintiendo un peso sobre el pecho, una presión tan intensa que apenas podía respirar. Abrí los ojos y ahí estaba él, el hombre sin rostro, sentado sobre mí. No tenía ojos, nariz ni boca, pero en su lugar había una especie de vacío pulsante que parecía absorber todo a su alrededor. Su presencia era sofocante, como si drenara el calor y la vida de la habitación. Quise gritar, pero nuevamente mi voz me traicionó. Entonces, algo frío y áspero rozó mi rostro. No sé cómo explicarlo, pero sentí su mirada dentro de mí, como si estuviera hurgando en lo más profundo de mis pensamientos, de mis miedos. Fue entonces cuando entendí por qué Miguel se había ido. No era locura. No eran delirios. Ese hombre sin rostro era real, y lo peor era que parecía alimentarse de algo en nosotros, algo que no podía explicar. Después de esa noche, supe que no podía quedarme más tiempo en el anexo. Hablé con los encargados y les inventé una excusa para salir. No me importaba lo que pensaran de mí, solo quería escapar. Cuando finalmente crucé la puerta, sentí un alivio inmenso,
como si hubiera dejado un peso atrás. Pero ese alivio fue breve. Aunque nunca volví a ver al hombre sin rostro, su presencia me persigue. En ocasiones, mientras duermo, siento un peso en el pecho y despierto sobresaltado. A veces creo ver sombras en los rincones de mi cuarto, sombras que no deberían estar ahí. Y en mis pesadillas, siempre está él, mirándome desde el vacío. No sé qué era esa cosa ni por qué estaba en el anexo, pero estoy seguro de algo. Hay lugares que atraen la oscuridad, que acumulan el sufrimiento y la desesperación de quienes pasan por ellos. Ese anexo era uno de esos lugares. Tal vez fue por eso que el hombre sin rostro estaba ahí, esperando, alimentándose. Ahora, cada vez que cierro los ojos, me pregunto si algún día regresará. Y lo que más miedo me da no es volver a verlo, sino la posibilidad de que esta vez no se detenga. El olor de la muerte. Era 2020. El mundo estaba colapsando afuera, con noticias de enfermedades, confinamientos y muerte, pero mi encierro era diferente. Mi nombre es Eduardo, y en aquel momento no pensaba en pandemias, sino en sobrevivir al infierno que era el anexo en el que me encontraba en Quintana Roo. Había llegado ahí por decisión de mi familia, cansados de mis excesos. Yo pensaba que la sobriedad sería mi mayor enemigo, pero no tenía idea de lo que realmente me esperaba. El lugar era un edificio viejo, con muros de concreto agrietado y humedad incrustada en cada rincón. Las noches eran un verdadero tormento. Los colchones eran tan delgados que sentías el frío del suelo, y el silencio estaba lleno de murmullos que no sabías si eran reales o producto de tu imaginación. Nadie quería hablar de ello, pero todos sabíamos que había algo extraño en ese lugar. Recuerdo claramente la madrugada en que todo comenzó. Uno de los internos, un muchacho joven llamado Raúl, empezó a gritar. Estábamos dormidos, o al menos tratando de hacerlo, cuando escuché su voz quebrada, cargada de terror. Ahí está. Ahí está. En el techo. Repetía una y otra vez. Al principio pensamos que estaba teniendo una pesadilla o un ataque de ansiedad, algo que no era raro en ese lugar. Pero su desesperación era tan real que algunos nos levantamos, encendimos la luz del cuarto común y lo vimos señalando un punto en el techo. Todos miramos hacia donde apuntaba, pero no había nada. Solo el techo agrietado y sucio. Sin embargo, en ese momento algo cambió. Un olor intenso y nauseabundo invadió la habitación. Era como carne podrida, tan fuerte que hizo que varios se taparan la nariz o incluso vomitaran. No había explicación para ese hedor, ni siquiera en un lugar tan sucio y descuidado como ese debería haber sido tan penetrante. Los encargados llegaron poco después, alterados por el ruido. Nos obligaron a rezar. Era la solución para todo, rezar, pedir perdón y redimirnos. Pero en el ambiente había algo más que culpa o arrepentimiento. Sentíamos que algo nos estaba observando, algo que se alimentaba de nuestra desesperación. Esa noche, nadie volvió a dormir. Los días siguientes fueron peores. El olor no desaparecía. A veces era más intenso, otras veces se sentía como un eco lejano, pero siempre estaba ahí, impregnado en nuestras narices como si fuera parte de nosotros. Algunos internos empezaron a comportarse de manera extraña. Un hombre mayor, al que todos llamábamos Don Tadeo, empezó a murmurar cosas incomprensibles mientras miraba al rincón más oscuro del cuarto. Otro, apodado el Pollo, decía que sentía manos frías tocándole los pies mientras dormía. Yo intentaba mantenerme cuerdo. Pensaba que tal vez todo era una especie de psicosis colectiva, algo que nuestras mentes quebradas estaban creando para escapar de la monotonía del lugar. Pero no podía ignorar lo que pasaba por las noches. Siempre había ruidos, pasos que no tenían dueño, susurros que parecían venir de todos lados y de ninguno al mismo tiempo. Una noche, mientras todos intentábamos dormir, escuché algo que me heló la sangre. Era como un sonido húmedo, un goteo lento y constante. Abrí los ojos y vi que varios más también estaban despiertos, mirando hacia el mismo punto, una mancha oscura que comenzaba a formarse en el techo. Era como si algo estuviera filtrándose desde arriba. Pero lo peor fue el olor.
Era tan insoportable que me sentí mareado. No puede ser sangre, ¿verdad?, susurró alguien, rompiendo el silencio. Uno de los encargados entró de golpe, apagando nuestras sospechas. Nos gritó que dejáramos de imaginarnos cosas, que nos durmiéramos y dejáramos de buscar excusas para nuestra debilidad. Pero vi el miedo en sus ojos. Él también había notado el olor. Las cosas se intensificaron después de eso. Raúl, el chico que había visto a la mujer en el techo, dejó de comer. Decía que no podía porque cada vez que lo intentaba veía gusanos en su plato. Nadie lo tomaba en serio al principio, pero una tarde, mientras intentaba forzarse a comer, comenzó a gritar que sentía algo en su garganta. Nos acercamos y vimos cómo escupía lo que parecía un pedazo de carne negra y podrida. Nos dijeron que era una alucinación, que estaba jugando con nuestra mente, pero todos lo vimos. Todos. La peor noche llegó poco después. Yo estaba acostado, mirando el techo, tratando de ignorar los ruidos, cuando sentí que algo me tocaba la pierna. Al principio pensé que era uno de los otros internos, tal vez moviéndose en el sueño, pero cuando levanté la cabeza vi que no había nadie cerca de mí. El toque se sintió más fuerte, más insistente, como si algo invisible intentara arrastrarme. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que iba a explotar. Esa misma noche, don Tadeo empezó a gritar. Corrimos hacia su cama y lo encontramos completamente pálido, con los ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto algo que lo había roto por dentro. Señalaba el rincón oscuro del cuarto, el mismo que siempre miraba, pero no podía hablar. Solo balbuceaba mientras lágrimas caían por su rostro. Cuando los encargados llegaron, intentaron llevarlo a otra habitación, pero antes de que pudieran moverlo, escuchamos un ruido espantoso. Era como si algo pesado hubiera caído al suelo, seguido por un gemido bajo y gutural. Todos quedamos en silencio. En el rincón que don Tadeo señalaba, algo comenzó a moverse. Era una sombra, pero no una sombra normal. Se retorcía, cambiaba de forma, como si estuviera viva. Nos obligaron a rezar de nuevo. A gritos nos hicieron repetir oraciones mientras la sombra se desvanecía lentamente. Pero sabíamos que no se había ido. Solo se escondía. El olor era peor que nunca. Ya no solo estaba en la habitación, se sentía en todo el edificio. Algunos internos empezaron a enfermar. Vomitaban sin razón, se desmayaban. Yo mismo comencé a tener sueños extraños. Veía a una mujer, con el cuello torcido, colgada del techo. Sus ojos estaban vacíos, pero sentía que me miraban. En el sueño, siempre decía lo mismo: no debiste venir aquí. Intenté hablar con los encargados sobre lo que estaba pasando, pero solo me dijeron que era parte del proceso, que era mi mente jugando conmigo. Pero sabía que no era eso. Todos lo sabíamos. Una madrugada, finalmente, algo quebró lo poco que quedaba de nuestra cordura. Uno de los internos, un hombre al que llamábamos Chino, empezó a reírse en medio del silencio. Al principio parecía una risa nerviosa, pero poco a poco se volvió más fuerte, más histérica. Cuando lo miramos, estaba de pie en medio de la habitación, con la mirada fija en el techo. Estaba señalando algo, pero esta vez todos lo vimos. La mujer estaba ahí, colgando del techo, exactamente como Raúl había descrito. Su cuerpo se balanceaba ligeramente, como si una brisa inexistente la moviera. Su rostro estaba cubierto de manchas negras, y sus ojos, esos ojos vacíos, nos miraban directamente. El Chino seguía riendo, pero su risa se transformó en un grito agudo y desgarrador. Intentamos movernos, salir corriendo, pero era como si el aire se hubiera vuelto sólido, como si algo nos obligara a quedarnos. Cuando finalmente logramos movernos, corrimos hacia la puerta, pero estaba cerrada. Golpeamos, gritamos, pedimos ayuda, pero nadie vino. El olor era tan fuerte que apenas podíamos respirar. Fue entonces cuando la luz comenzó a parpadear y en cada destello podíamos verla más cerca. Ya no estaba en el techo. Estaba en el suelo, arrastrándose hacia nosotros. No recuerdo cómo terminó esa noche.
Solo sé que desperté en mi cama, con el cuerpo temblando y la cabeza llena de imágenes que no puedo borrar. La mujer, el olor, las sombras, todo seguía ahí, en mi mente. Poco después me sacaron del anexo. Mi familia dijo que había completado el proceso, pero yo sabía la verdad, me sacaron porque temían por mi vida. Nunca hablé de lo que pasó ahí. Nadie lo hace. Pero a veces, en las noches, cuando el silencio es demasiado profundo, puedo jurar que todavía huelo ese olor. Y sé que ella sigue observándome desde la oscuridad. La cruz del anexo. Era 2013 y yo había caído tan bajo que mi familia decidió llevarme a un anexo en Morelia. Mi nombre es Ernesto y aún hoy, después de tantos años, apenas puedo hablar de lo que ocurrió ahí sin sentir un escalofrío que me recorre todo el cuerpo. Aquel lugar era una casa adaptada, con paredes húmedas y un hedor constante a moho y sudor rancio. Los colchones eran viejos, delgados, y los gritos de los internos más desesperados eran algo tan habitual como el sonido del viento rozando las ventanas. Había escuchado cosas sobre los anexos antes de entrar, las dinámicas, los castigos, el abuso disfrazado de disciplina. Nada de eso me asustaba realmente. Lo que me aterraba era estar completamente solo con mis propios demonios. No tenía idea de que pronto conocería demonios mucho más reales. En una de las habitaciones principales del anexo, había una cruz colgada en la pared, justo sobre el altar improvisado donde los internos rezaban por su sobriedad, su perdón o simplemente por un poco de paz. Era una cruz simple, de madera desgastada, pero parecía fuera de lugar en esa habitación opresiva, como si su presencia estuviera en constante conflicto con todo lo que allí sucedía. Nadie se atrevía a mirarla mucho tiempo, no sabría decir si era respeto, miedo o simplemente superstición. Había un interno al que llamaban el Flaco. Nadie usaba su verdadero nombre, ni siquiera sé si alguien lo recordaba. Era el tipo más escéptico que he conocido, siempre riéndose de las oraciones y burlándose de quienes afirmaban que necesitaban de algo más grande para salir adelante. Para él, todo se reducía a disciplina, fuerza de voluntad y puro orgullo. Su sarcasmo era su escudo, y lo usaba para mantener a raya a los demás y, tal vez, a sí mismo. La noche que todo comenzó fue especialmente silenciosa. Recuerdo que el aire en la habitación se sentía pesado, como si algo invisible estuviera oprimiendo nuestros pechos. Algunos ya dormían, otros, como yo, simplemente yacían despiertos, perdidos en pensamientos oscuros. De pronto, un sonido extraño rompió la quietud. Era como un crujido, seguido de un leve chirrido. Al principio pensé que era una rata, de esas que abundaban en el lugar. Pero cuando levanté la mirada, lo vi. La cruz estaba girando. Lentamente, primero inclinándose hacia un lado, luego al otro, como si algo invisible la estuviera manipulando. Por un momento pensé que estaba alucinando. Después de todo, no era raro escuchar historias de internos que veían cosas tras días de abstinencia. Pero no era solo yo. Otros comenzaron a notar lo que ocurría, murmurando entre ellos, llamándose unos a otros. En menos de un minuto, todos estábamos despiertos, mirando fijamente cómo la cruz daba vueltas, despacio pero constante, como el segundero de un reloj siniestro. «Es un temblor», dijo alguien, tratando de racionalizar lo que ocurría. Pero las camas no se movían, las paredes permanecían firmes, y el agua estancada en un balde cercano seguía en total calma. Era como si el movimiento de la cruz existiera en una dimensión aparte, un evento aislado que no obedecía a las leyes del mundo que conocíamos. Fue entonces cuando el Flaco decidió intervenir. Entre risas nerviosas y una mueca de burla, se levantó de su cama y cruzó la habitación. «Esto es pura mamada», dijo, arrancando la cruz de la pared con un tirón seco. La madera chirrió al desprenderse y el sonido reverberó en la habitación como un grito ahogado. «Si Dios quiere que esta cosa gire, pues que lo haga ahora, en mis manos». Lo miramos en silencio, expectantes, mientras él sostenía la cruz frente a nosotros como si fuera un trofeo. Nada ocurrió en ese momento, pero el aire se sentía más pesado, más denso. Finalmente, el Flaco soltó una carcajada y arrojó la cruz al suelo.
Ahí está su milagro, dijo antes de regresar a su cama. Esa noche, el ambiente en la habitación era distinto. Había un silencio inquietante, como si algo invisible estuviera acechando entre nosotros. Intenté dormir, pero mi mente no dejaba de reproducir el sonido de la cruz al caer. Fue cerca de las 3 de la mañana cuando escuché algo que me heló la sangre. Era un murmullo. Al principio pensé que algún interno hablaba en sueños, pero pronto me di cuenta de que provenía de donde el flaco dormía. Las palabras eran ininteligibles, pero había algo en el tono que me ponía los pelos de punta, un ritmo irregular y ansioso, como si alguien estuviera rogando o rezando de una forma que no era humana. Me levanté, junto con otros 2 internos. Caminamos despacio hacia la cama del flaco. Cuando lo vimos, retrocedimos de inmediato. Estaba sentado al borde del colchón, encorvado, con las manos temblorosas y los ojos abiertos de par en par. Su boca se movía rápido, pero los sonidos que emitía no parecían propios de él. Era un idioma extraño, gutural, con una cadencia que no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Uno de los internos intentó hablarle, pero el flaco no respondía. Parecía atrapado en su propio mundo, ajeno a nuestra presencia. De pronto, comenzó a llorar. No era un llanto normal, era un sonido desgarrador, como si algo lo estuviera destrozando desde dentro. En su rostro había algo más que miedo, había una especie de resignación, como si supiera que lo que sea que le estaba ocurriendo no tenía vuelta atrás. A la mañana siguiente, el flaco seguía en la misma posición. No había dormido. No había dejado de murmurar. Los encargados del anexo intentaron hacer que hablara, pero sus palabras seguían siendo incoherentes, como si estuviera atrapado en un trance. Esa noche, durante las oraciones, uno de los internos notó que sus muñecas estaban cubiertas de rasguños profundos, como si hubiera intentado arrancarse algo de la piel. Con el pasar de los días, el flaco se fue apagando. Apenas comía, y sus murmullos se volvieron más esporádicos pero igualmente perturbadores. Lo más inquietante era que siempre dirigía su mirada hacia la esquina de la habitación donde había estado colgada la cruz. Como si algo invisible estuviera ahí, mirándolo fijamente. Un par de semanas después, un interno que dormía cerca de él confesó que había comenzado a escuchar voces en las noches. Decía que no podía entender lo que decían, pero que eran como susurros a su oído, persistentes y burlones. Otros empezaron a reportar lo mismo, puertas que se abrían solas, sombras que parecían moverse en los rincones más oscuros del anexo y esa sensación constante de estar siendo observados. Yo mismo comencé a experimentar cosas que no podía explicar. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí como si alguien se sentara en mi cama. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, esperando que fuera uno de los internos jugando una broma. Pero cuando encendí la linterna, no había nadie. El flaco, por su parte, nunca volvió a ser el mismo. Lo trasladaron a otro anexo unos meses después, pero los rumores decían que seguía hablando solo, murmurando esas palabras incomprensibles. Algunos decían que se trataba de un caso severo de psicosis, el resultado de años de consumo y abstinencia. Pero yo sabía que era algo más. Lo vi en sus ojos antes de que se lo llevaran, el terror absoluto, la certeza de que algo lo había reclamado y que no lo dejaría ir jamás. Cuando finalmente salí del anexo, juré nunca volver a ese lugar ni hablar de lo que había ocurrido. Pero a veces, en las noches más silenciosas, me despierto con la sensación de que algo me observa. Y en el borde de mi visión, justo antes de abrir los ojos por completo, juro que veo una cruz girando lentamente, como un reloj que marca el tiempo que me queda. La figura religiosa del salón. Soy Fernando, y esta historia no se la cuento a cualquiera. Tal vez no me crean, tal vez sí, pero es algo que me persigue cada noche desde 2019. Estuve en un anexo en Baja California, un lugar donde las almas rotas buscaban remendarse a través de la fe y la disciplina. No era un sitio agradable, pero ¿qué anexo lo es? Los días eran largos, las noches eternas, y el aire siempre olía a humedad y desesperación. El salón principal era el corazón del lugar.
Ahí hacíamos nuestras oraciones grupales, escuchábamos pláticas de superación y recibíamos visitas de familiares, si es que tenías la suerte de tenerlos. Pero el salón tenía algo extraño, algo que no noté hasta que fue demasiado tarde. Siempre estaba frío. No importa si afuera ardía el sol o si el resto del anexo era un horno, al cruzar la puerta de ese lugar, un escalofrío te recorría el cuerpo. Algunos decían que era por las corrientes de aire, otros que porque estaba mal construido. Yo pensaba que era algo más, algo que no podía explicar. Una noche de octubre, estábamos reunidos en el salón para nuestra oración nocturna. Éramos unos 20 internos, formando un círculo alrededor de una mesa donde estaban las figuras religiosas, un Cristo de yeso, una Virgen de Guadalupe y unas veladoras. El encargado principal, al que llamábamos el pastor, dirigía la oración. Su voz retumbaba en las paredes como si estuviera hablando desde otro lugar, más allá de este mundo. Esa noche, algo cambió. Estaba sentado en mi lugar, con la cabeza baja, repitiendo las palabras del pastor casi de memoria. Mis pensamientos divagaban en mi familia, en las cosas que había perdido por culpa de mis decisiones. De repente, sentí un escalofrío más intenso de lo normal, como si algo invisible hubiera pasado junto a mí. Levanté la vista y vi que otros internos también miraban alrededor, inquietos. Fue entonces cuando lo vi. La figura de la Virgen estaba llorando sangre. No fue un goteo pequeño ni algo que pudiera confundirse con otra cosa. Era un flujo espeso, rojo oscuro, que recorría el rostro blanco de yeso hasta caer en la base. Mis manos se quedaron congeladas y mi respiración se detuvo. No podía apartar la vista. Pensé que estaba alucinando, que el estrés me había roto por dentro. Pero entonces escuché el jadeo ahogado de alguien más, seguido de un murmullo: ¿están viendo eso? El pastor levantó la vista y su rostro palideció. Nos ordenó a todos que nos mantuviéramos en silencio. Caminó lentamente hacia la figura, murmurando una oración. Pero cuando estuvo frente a la Virgen, el líquido ya no estaba. No había sangre en el rostro, en la base ni en el piso. Solo la fría y pálida figura, como siempre. Algunos empezaron a llorar, otros gritaban que habían visto lo mismo que yo. El pastor, nervioso, nos mandó a nuestras habitaciones sin explicaciones. Esa noche no dormí. En mi cabeza daba vueltas lo que había ocurrido, tratando de buscarle sentido. ¿Había sido un truco, una alucinación colectiva? Pero lo más inquietante fue lo que ocurrió después. Al día siguiente, el ambiente del salón cambió por completo. Era como si algo invisible estuviera ahí, observándonos. Nadie quería entrar a menos que fuera necesario. Incluso los encargados evitaban pasar tiempo dentro. Y ese frío, ese maldito frío se intensificó. Podías estar envuelto en cobijas y sentirlo calarte hasta los huesos. No era normal. Los siguientes días fueron un infierno. En las noches se escuchaban ruidos extraños provenientes del salón. Golpes sordos, pasos que resonaban en el eco del anexo, susurros que no podían ser de nadie. Algunos internos decían que habían visto sombras moviéndose detrás de las cortinas o entre los bancos, figuras que desaparecían cuando encendían las luces. Yo trataba de ignorarlo, pero cada vez era más difícil. Una noche, uno de los internos, un tipo al que llamábamos el Güero, tuvo una crisis. Estaba en su litera cuando empezó a gritar como un loco. Decía que algo lo estaba tocando, que unas manos heladas lo jalaban de los pies. Corrimos a ayudarlo, pero lo encontramos temblando, con la mirada perdida. Sus pies estaban llenos de rasguños profundos, como si hubiera caminado descalzo sobre vidrio roto. Nadie pudo explicar qué había pasado. El pastor trataba de mantener el control, diciendo que eran pruebas de nuestra fe, que debíamos orar más. Pero algunos empezaron a creer que algo oscuro se había desatado en el salón. Uno de los internos, un hombre mayor al que llamábamos don Ramón, nos contó en voz baja que ese anexo antes era un hospital y que muchas personas habían muerto ahí en circunstancias extrañas. Yo no sabía si creerle o si simplemente estaba inventando cosas para asustarnos más. Un día, al anochecer, decidí enfrentar mis miedos. Quería saber qué estaba pasando en el salón,
así que me escabullí mientras todos estaban ocupados. La puerta rechinó al abrirse y el aire frío me golpeó en la cara como una advertencia. Encendí una vela que había tomado del altar y caminé hacia el centro. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. El tipo de silencio que te grita que no estás solo. De repente, sentí un peso en el ambiente, como si algo invisible estuviera presionando mi pecho. Mi respiración se volvió pesada y la vela comenzó a parpadear. Fue entonces cuando escuché un susurro. Era suave, casi imperceptible, pero estaba ahí. Venía de la esquina donde estaba la figura de la Virgen. Me acerqué, temblando, y cuando levanté la vista, vi algo que me heló el alma. La Virgen estaba sonriendo. No era una sonrisa amable ni reconfortante. Era una mueca torcida, llena de malicia. Di un paso atrás, tropezando con uno de los bancos. La vela cayó al suelo y se apagó, dejándome en completa oscuridad. Sentí que algo se movía a mi alrededor, algo que no podía ver pero que sabía que estaba ahí. Corrí hacia la puerta, pero no podía encontrarla. El salón parecía infinito, como si las paredes se hubieran desvanecido. Finalmente, encontré la salida y salí tambaleándome. Nunca les conté a los demás lo que había visto. Nadie habría creído que una figura de yeso podía moverse. Pero desde ese momento, supe que no era imaginación. Algo estaba vivo en ese lugar, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Los días pasaron y las cosas empeoraron. Los ruidos, las sombras, las extrañas sensaciones de ser observado, todo se volvió más intenso. Algunos internos comenzaron a comportarse de forma extraña, murmurando cosas incoherentes o quedándose quietos, mirando al vacío. Uno de ellos, un chico llamado Luis, desapareció una noche. Lo buscaron por todo el anexo, pero nunca lo encontraron. Solo quedaron sus cosas intactas en su litera. Finalmente, mi tiempo en el anexo terminó. Salí de ahí con más preguntas que respuestas, pero con una certeza, ese lugar estaba maldito. A veces sueño con el salón, con su frío inquebrantable y esas figuras inertes que parecen observar desde las sombras. Me despierto con el corazón latiendo a mil, recordando esa sonrisa torcida, esa mueca que me prometió que nunca me dejaría ir del todo. Ahora, cada vez que veo una figura religiosa, siento un escalofrío recorrerme la espalda. Y cuando cierro los ojos, aún puedo escuchar los susurros del salón frío, llamándome por mi nombre. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.